Disclaimer. Este episodio contiene relatos de violencia sexual, esclavización y trauma. Si en algún momento sentís que necesitas hacer una pausa, por favor, hacela. Este contenido puede ser difícil de escuchar y está bien tomarse el tiempo que necesitas. Hola, soy Eri y esto es It's Minari, un espacio para hablar de arte, imágenes, cultura y todas esas cosas que nos hacen frenar a mirar. Hoy quiero empezar contando algo que me pasó de chica. Cuando yo tenía 9 años me regalaron un Dixman. Era de una marca japonesa muy conocida y yo, muy feliz, fui a mostrárselo a mi abuela. Ella era una de esas personas de muy pocas palabras, pero lo que decía siempre tenía peso. Me dijo que ese Dixman estaba hecho con cosas de la maldad, porque lo habían hecho los chokpari, una manera muy despectiva de llamar a los japoneses. Bueno, prácticamente me levanté de la mesa casi llorando, sin entender nada. Más adelante le pregunté por qué odiaba tanto a Japón. Me dijo que eran muy malos, que cuando ella era chica no la dejaban hablar en coreano, que eran muy violentos y que les había dejado también una herida de bala. Y me quedé con eso. En mi casa nunca se habló más del tema. Si preguntaba, me contestaban con muy pocas palabras o me decían, bueno, ya está, hay que seguir adelante. Crecí con ese silencio, sin saber muy bien qué había del otro lado. Este año leí un libro que se llama Halmoni, la revolución de las abuelas coreanas. Halmoni es la traducción literal de abuela y fue lo que más cerca que estuve hasta ahora de entender lo que mi abuela no me pudo contar. Lo escribió María del Pilar Álvarez, licenciada en Ciencia Política y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires con una maestría en Estudios Coreanos de la Universidad del Salvador, que pasó más de 20 años investigando este tema. Y tuve la suerte de hablar con ella. Su historia con Corea empieza en un momento en que, Corea no era nada de lo que es hoy para el mundo. Antes de escucharla, necesito que dimensionen esto. Hoy Corea está en todos lados, en plataformas de streaming, en la música, en la moda, en la gastronomía. Hay jóvenes que estudian coreano, que viajan, que conocen la cultura mejor que algunos coreanos de mi generación. Eso no existía hace 20 años. Corea era un país lejano, desconocido, sin presencia real en el imaginario latinoamericano. Y en ese contexto, ella aplicó una beca para ir a estudiar allá. ¿Por qué Corea? Es difícil. Pienso que ahora que doy clases y que tengo mucha gente joven que muy fascinada por Corea desde distintos lugares, cuando yo elegí ir a Corea, Corea no tenía nada de toda esta presencia que conocemos en la actualidad, para nada. Y siempre cuento una historia que cómo será que tenía poca presencia, que yo apliqué a la beca. La beca me la mostró una coreana, coreana argentina. Habíamos estudiado ciencia política juntos, estábamos en un grupo supuestamente para estudiar los estudios de Asia o algo así, aunque era todo muy incipiente, no había nadie que supiera, no era un escenario sencillo en aquel momento, y ella me dice lo de esta beca porque ella iba a ir a estudiar a Corea. Y yo tenía bastante curiosidad en ese momento por Corea, Japón, había muchos ya que estaban como con una curiosidad más firme en China, y siempre cuento que cuando me aplico la beca, después me gano la beca, en la embajada de Corea, me citaron enfrente, que había una cafetería, la embajada está en el mismo lugar que está en la actualidad, y el señor de la embajada, el diplomático que se encargaba de la parte práctica, sería de la entrega de la beca, me hace mirar los papeles y me dice, ¿vos estás segura? Y yo dije, wow, ¿a dónde iré? Y creo que se me mostraba un poco como lo alejado que estábamos a ambas culturas. Ahora se presentan un montón de jóvenes, hay jóvenes que súper interesados en Corea que quedan afuera de la beca y tienen mucho interés, y Corea se siente muy orgullosa de entregarle estas becas, y en ese momento creo que todavía estábamos como un poco alejados culturalmente y educativamente. Y me quedó muy grabada la escena, yo en la cafetería mirando, porque yo tenía 24 años y dije, wow, estaría haciendo bien, ¿qué me está diciendo este señor? Eso me genera algo muy particular, porque yo soy coreana, nací allá y hay cosas de mi propia historia que no sé. Y acá hay una mujer que aprendió el idioma, que estudió y se quedó años investigando. Eso no es un detalle, es una de las razones por las que quise hablar con ella. Cuando llegó a la Universidad de Corea encontró algo que no se esperaba, un mundo académico muy vivo alrededor del periodo postcolonial. Y lo bueno fue que eso superó mis expectativas. Desde que llegué a Corea siempre me sentí muy cómoda.
Yo tenía mucha curiosidad por estudiar otras culturas que no había estudiado en la universidad. En esa época no se estudiaba nada de Corea, tampoco la verdad que se estudiaba ni de China ni de Japón. Y cuando entré a la universidad ya a estudiar la maestría, no en el curso de idioma, sino en la maestría, me di cuenta que el mundo postcolonial y todo lo que le había pasado a Corea durante los años de la colonia implicaba muchísimos debates, centros de investigación, discusiones entre profesores, discusiones entre la academia, que no había posturas unívocas y muchos creo que imaginarios que tiene hasta el día de hoy por ahí la gente desde afuera porque mira telenovelas o porque ve una película, imaginarios muy binarios, ¿no? De buenos y malos colaboradores y colaboradores versus nacionalistas, y que eso sí no se daban, era una academia realmente muy pujante, muy controvertida en ese sentido. Y bueno, enseguida me atrapó el tema postcolonial, y creo porque a mí siempre me gustó mucho la historia y también la política. Y bueno, tuve la posibilidad de conocer en el año 2005 el primer Museo de las Mujeres de Consuelo, que era el único en ese momento que existía en el mundo, en una visita guiada muy maravillosa, que también creo que tuve la suerte de hacer esa visita guiada que apuntaba a extranjeros, pero extranjeros sin ascendencia coreana o sin conexión con Corea, éramos realmente muy pocos, yo creo que era una chica y yo nada más. Y después todo ese público que de alguna manera podría en distintos grados ser extranjero o no, estaba vinculado a Corea. Muchos eran en realidad coreanos que habían crecido en el exterior y que bueno, que estaban estudiando en la universidad y se habían anotado como yo para ir. Entonces, claro, ahí cuando recorrí con ellos, para mí fue muy impactante porque ellos tenían una sensibilidad muy fuerte sobre el tema y sobre un tema que nunca habían escuchado, que sus padres no les habían hablado. Y bueno, y esta sensibilidad de pensar, bueno, mi familia podría haber sufrido esto, o quizás lo sufrió y ni siquiera lo sabemos. Y bueno, fue una experiencia así como muy emotiva, todo el recorrido, y ahí conozco por primera vez a las víctimas. Y bueno, en ese momento como yo sentí que quería estudiar sobre esos temas, sobre todos estos temas que en Corea todo el mundo los conocía en realidad y que bueno, que nosotros no sabíamos nada. Y bueno, enseguida me atrapó como esa temática, pero me llevó años, como cuento un poco en el libro, involucrarme de manera más profunda, es decir, dejar de estudiar desde el lado de buscar un documento o mirar un documental a involucrarme con el movimiento y con las víctimas. Ahí entendí por qué este libro me abrió algo. Porque no es solo historia de Corea, es historia de lo que silencia dentro de una cultura. Y eso me tocó directamente. El libro empieza con una definición. Mujeres del Consuelo es la traducción literal del término Yanfu, utilizado por el ejército japonés como eufemismo para nombrar a las mujeres esclavizadas sexualmente por su armada imperial durante la guerra de avance de Japón en Asia entre 1931 y 1945. Yan significa consolar o relajar. Fu quiere decir mujer adulta. Las Yanfu serían las mujeres que proveen consuelo y descanso a los hombres. Se calcula que entre 200.000 y 400.000 mujeres fueron víctimas de este sistema, la red militar de esclavización sexual más grande que haya existido en el marco de un conflicto armado contemporáneo. Yo le pregunté qué fue lo más difícil. Lo más difícil creo que fue en esos años, fue yo sentirme preparada, que me podía sentar adelante de una víctima y yo la podía entender y tener empatía y que ella se sintiera cómoda. Y a mí me gustan muchísimo unos documentales de una directora coreana y que tiene unos documentales increíbles hechos en los años 90, cuando de muchos temas vinculados al género no se hablaba en Corea, era realmente tabú. Y bueno, ella había vivido con las víctimas. A mí me genera mucha admiración su trabajo. Entonces pensaba que ella lograba como que se sintieran cómodas las víctimas, y creo que ese proceso de convivencia que ella mostraba tanto en el documental, que hacía que las víctimas pudieran hablar, era lo que más me preocupaba. Creo que era la mayor dificultad que yo pensé que iba a tener para trabajar el tema de manera más directa, ¿no? Cómo acercarme a ellas y que ellas se sientan que son cómodas y no que me repitan un discurso como si yo fuera un periodista sobre por qué están en una manifestación, porque quería como otros aspectos de su vida. Así que creo que eso es lo más difícil. Después, al contrario, Corea es una sociedad, de lo que por ahí a veces se piensa, es una sociedad muy abierta, sobre todo en los movimientos y las organizaciones sociales. Siempre uno es muy bienvenido. Recibí muchísima contención, ¿no? Decirme sí, venime a ver, sí, nosotros te presentamos a las víctimas. Así que en ese sentido es una sociedad muy abierta, ¿no? Muy abierta y con organizaciones muy poderosas también, ¿no? Con gente que tiene un compromiso político de muchos años en causas y bueno, siempre me sentí muy bien recibida por las organizaciones ahí, así que no, en ese sentido no sentí que fue una dificultad, al contrario, creo que me abrían las puertas como con mucha generosidad. La violencia sexual fue considerada una práctica efectiva para dominar la moral del enemigo según el libro, y aún así,
no fue reconocida como crimen de guerra en los juicios de Tokio. Le pregunté qué es lo que el lenguaje jurídico nunca va a poder nombrar. El vocabulario jurídico, qué difícil. Yo creo que el vocabulario jurídico va cambiando, que hay categorías que no teníamos en 1945 y que ni pensábamos que podían existir, categorías que en la década del 90 no están, que cuando, por ejemplo, las mujeres las víctimas, ¿no?, de la esclavitud sexual empiezan a salir a la calle, empiezan a reclamar justicia, ellas no se veían a sí mismas como esclavas sexuales porque no sabían qué era ser una esclava sexual. Entonces creo que el vocabulario es muy dinámico y ese dinamismo que va teniendo el vocabulario jurídico lo tiene gracias a las reivindicaciones de las organizaciones, a que hay víctimas que se animan a hablar, hay víctimas que se organizan y que, bueno, que planteando sus casos desafían los marcos jurídicos que nosotros conocemos y a partir de ahí creo que se dan estas nuevas formas de repensar categorías jurídicas o de innovar en categorías jurídicas. Entonces, creo que simplemente en este momento a veces lo que no tenemos cómo nombrar, creo que es las grandes diferencias que hay en lo que es la violencia contra las mujeres, ¿no? Hay muchas violencias, formas de sufrir violencias, todas están mal. Hay muchas formas distintas de sufrir violaciones y acosos y todas están mal. Y bueno, y todas esas es muy difícil ponerle como una gravedad, ¿no? Que esto es más grave que esto, ¿no? O es igual de grave en realidad, o es igual de traumático, igual de feo, pero hay situaciones que realmente son muy traumáticas, muy difíciles de sobrellevar y capaz que estas diferencias en esas formas de violencia todavía no tenemos una forma de diferenciarlo, ¿no? Entonces, acá estamos hablando de mujeres que eran muy jóvenes, que se las llevaron, que las torturaron, que les pegaron, que no les daban comida, que en algunos casos las obligaron a abortar, que les pegaban cotidianamente y que además las violaban de manera sistemática una cantidad de hombres que entraban a esos cuartos a violarlas, golpeándolas, y una cantidad de hombres muy alta. Entonces, esto implica a todos los traumas psicológicos que eso va a conllevar en un mundo donde esos temas no se podían hablar, también físico, ¿no? Porque el cuerpo queda totalmente destruido. Son mujeres que prácticamente no pueden digerir el arroz después, no tienen problemas hasta para ir al baño del abuso, del nivel de abuso que han sufrido. Entonces, a veces cuando yo escuchaba o revisaba los testimonios, siempre es doloroso, siempre uno no puede evitar como emocionarse en el sentido general, te genera muchísima tristeza, ¿no? Escucharlos, y creo que por ahí eso, no tenemos esas categorías que puedan diferenciar estos niveles de horror que podría servir para también condenas más contundentes en casos de estas violencias tan extremas, ¿no? Y creo que ellas han sido parte de mujeres que han vivido violencias muy extremas, muy extremas. Y recién en 1991 una abuela decidió dar testimonio público, la primera. Ellas callaron décadas, no porque no recordaran, sino porque hablarlas destruía dos veces. Primero lo que les habían hecho, después lo que la sociedad hacía con eso. Es una sociedad que es bastante tradicional en muchos aspectos y también una sociedad que es cerrada en el sentido que se sienten parte de un grupo, y al sentirse parte de un grupo es más difícil a veces romper las reglas. Entonces, bueno, animarse a romper las reglas en una sociedad que se percibe muy homogénea, es muy difícil, ¿no? Y es una sociedad donde no es fácil a veces ser rebelde, tirar por la borda un montón de reglas sociales y bueno, creo que ellas fueron muy valientes. Tuvieron la suerte de tener estas organizaciones que las contuvieron, de gente que siempre estuvo a su lado apoyándolas, pero ellas también fueron muy valientes, ¿no? De decir, bueno, ya es el momento y es momento de hablar, y al que le gusta escucharnos, que nos escuche, y al que no le gusta nos va a tener que escuchar igual, ¿no? Y me parece que ahí esa persistencia es muy valiosa. Ellas nunca estuvieron detrás de dinero ni de ningún tipo de reclamo económico real. Ellas simplemente querían que esto no vuelva a ocurrir y creo que ese es el verdadero puente que ellas tienden hacia otras causas similares. Y bueno, un poco dedicárselo a ellas me parece que era dedicárselos a todo lo que ellas representan en ese sentido, ¿no? A la importancia de saber que hay que hablar, que hay que dar a conocer, que hay que luchar, y que todas esas luchas no sean en escenarios perfectos. Siempre hay gente que está en contra, siempre hay gente que no apoya, siempre hay distorsiones de lo que uno trata de decir, pero lo importante es esa persistencia, ¿no? Y creo que esa persistencia ellas lograron
un montón de transformaciones culturales en su país. Ellas empiezan en los 90, cuando la gente no podía hablar de estos temas en la calle, y bueno, para cuando empiezan a fallecer ya la mayoría, sobre todo por cuestiones de edad, bueno, hay una sociedad y una nueva generación que cree que sí que hay que hablar de esos temas, que cree que hay que denunciar, y bueno, que había una sociedad que se acercaba, más joven, más espontánea, a apoyarlas, y bueno, creo que eso era el verdadero legado de ellas, ha sido también su lucha política. Todos los miércoles, de 12 a 13 horas, frente a la embajada japonesa en Seúl, se sigue reclamando verdad y justicia. Llevan décadas haciéndolo. Japón respondió. Hubo disculpas, fondos y acuerdos, pero nunca hubo reconocimiento legal de responsabilidad. Los documentos más comprometedores fueron quemados al final de la guerra, y Japón usó su ausencia como argumento para desestimar el testimonio de las sobrevivientes. Las víctimas y las Naciones Unidas dijeron que no alcanzaba. Cuando María del Pilar terminó de escribir este libro en noviembre del 2024, quedaban 6 mujeres de consuelo surcoreanas con vida. Solo 6. Le pregunté a quién le había escrito el libro en el sentido más íntimo. Yo no creo que el libro lo escribí pensando en ellas. Al final tenía esa empatía que era como para ellas, que digo que ellas que ni siquiera van a saber que un libro sale en Argentina. También a pensar que a partir de ellas un montón de otras personas que sufren formas de violencia también puede servir y puede quedar con una gran enseñanza toda la valentía que tienen ellas a partir de los 90 al dar a conocer su historia. Entonces quería que se diera este puente, ¿no?, entre ellas y de alguna manera el mundo de mujeres que sufren de violencias de género. Y bueno, y en ese sentido yo se lo dedico a ellas porque ellas para mí ya devinieron un símbolo, ¿no? Ellas casi no hay víctimas con vidas, pero ellas son un verdadero símbolo de resistencia. Si algo de lo que escuchaste hoy te movió, te recomiendo que lo leas. El libro se llama Halmoni, la revolución de las abuelas coreanas. Es una investigación de años, pero María del Pilar tomó la decisión de que toda investigación no quede en lo académico, y lo logró. Es un libro que cualquier persona puede leer, que te explica, te contextualiza, te lleva por una historia que quizás también te pertenece sin que nadie te la haya contado. Mi abuela ya no está acá para contarme la suya, pero estas abuelas hablaron, y gracias a eso, algo de esa historia llegó hasta acá, hasta este episodio, hasta vos que lo estás escuchando. Halmoni, se lo ganaron con su lucha. Gracias por llegar hasta acá.